Esto es episodio número 13. El título del episodio es Los superpoderes intensifican sus amenazas. Hoy, marzo 9 del 2018, mi nombre es Carlos. Pasado a que la información es bastante extensa y compleja, tuvimos que hacer dos partes, episodio 13 y episodio 14. El día de hoy estaremos hablando de los últimos eventos que se están llevando a cabo entre las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia. Definitivamente estamos mirando cómo la temperatura está subiendo y esto no es bueno para nadie. Estos dos países tienen suficiente armamento nuclear para terminar con la vida en el planeta Tierra. Es por eso que debemos mantenernos bien informados y al tanto de lo que sucede. Es también importante permanecer neutrales y apegarnos a la realidad. Es fácil decir, bueno, como mi país es Estados Unidos, todo lo que mi gobierno dice es verdad, y por lo tanto lo que los rusos dicen es simplemente mentira. Esto es precisamente lo que ambos gobiernos piden y quieren de sus respectivas ciudadanías. Una vez más, no es bueno ni honesto. De manera de entender qué está sucediendo, tenemos que ver los hechos y no las mentiras ni manipulaciones. Hay muchas personas que piensan que si una persona tiene otro punto de vista, esta persona es una enemiga o simplemente está traicionando al país. La realidad es de que la Constitución de Estados Unidos fue creada con la meta de no ser esclavos o súbditos de nuestro gobierno. Es por eso que escribieron la segunda enmienda, donde los ciudadanos pueden cargar armas, en grado caso que tengan que defenderse de su propio gobierno. También establecieron los balances entre las tres ramas del gobierno. Primero, la rama legislativa, la cual hace las leyes. Segunda, la rama ejecutiva, la cual lleva a cabo las leyes. Y tercera es la rama judicial, la cual interpreta las leyes. Cada rama tiene efectos sobre las otras de manera de que haya un balance. El cuestionar a nuestros gobernantes es saludable, necesario y es una responsabilidad como ciudadanos de este país. Todo el tiempo es lo mismo. Un pequeño porcentaje de esas personas que llegan al poder olvidan sus responsabilidades y utilizan el poder para enriquecerse, para manipular las leyes, para actividades ilícitas e ilegales. Es por eso que tenemos que cuestionar y averiguar qué está sucediendo. Pero vean esto, viajemos en el tiempo hacia la historia del principio del siglo XX. La población rusa se encontraba cansada, frustrada, enojada. El zar Nicolás II había involucrado al imperio ruso en guerras costosas y no populares. La peor guerra de su reinado sucedió durante el año 1904-1905 en contra de Japón. La derrota fue tan devastadora que toda la flotilla rusa del Báltico fue destruida. Después Rusia, al respaldar a su aliado Serbia, se involucró en la Primera Guerra Mundial. Se calcula que más de 3.4 millones de ciudadanos rusos murieron relacionados a esos conflictos. La economía del Imperio ruso se colapsó. No había trabajos, había muchas enfermedades, especialmente hambruna, y la gente empezó a pedir y a exigir comida. El enojo fue tal que en marzo 8 de 1917 la revolución dio inicio. La ciudadanía estaba fastidiada con el sistema de los zars. El movimiento bolchevique, dirigido por Vladimir Lenin, tomó fuerza y en poco tiempo dominaron todo el país ruso. Este nuevo sistema de gobernar se convirtió muy popular y países como Ucrania, Bielorrusia y la área Transcaucasia lo adoptaron. Entonces vean lo que sucedió. En diciembre 26 de 1922 fue fundada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con las siglas URSS.
en la capital rusa, Moscú. Este acuerdo fue adoptado por los cuatro países, una vez más Rusia, Ucrania, Bielorrusia y la área Transcaucasia, que incluye los pequeños países de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. La gobernación socialista soviética tenía solo un partido político, y este partido era el Partido Comunista Soviético. El primer gobierno de la Unión Soviética fue formado en julio 6 de 1923. Desde ese momento comenzó la competencia, la lucha por poder y control entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Después podemos ver que la Primera Guerra Mundial sucedió más que todo por la falta de transparencia, información, comunicación y el hecho de que los países tenían tratados de defensa en una forma secreta. La historia nos muestra que la chispa que inició la guerra sucedió el 28 de junio de 1914, cuando un militante nacionalista serbio cometió el llamado atentado de Sarajevo, asesinando a Francisco Fernando de Austria, el cual era el heredero del imperio austrohúngaro, y a su esposa. La guerra comenzó por los líderes de los países llamados los poderes centrales. En realidad, lo que esos países estaban planeando era de someter a Serbia y eventualmente tomar esa posesión. Los países que estamos hablando centrales eran Alemania y Austria y Hungría, en contra de, una vez más, a su vecino Serbia. El problema fue que Serbia tenía tratados de defensa secretos con Rusia. Entonces, sin que Alemania, Austria y Hungría lo supieran, automáticamente estaban declarando guerra en contra de Rusia. Pero vean esto, eso no es todo. Rusia tenía tratados secretos con Francia y con Inglaterra e Irlanda. Entonces, estos países entraron en la guerra en defensa de Rusia y de Serbia, y básicamente el Imperio Otomán, lo que es ahora conocido como el país de Turquía, y también el país de Bulgaria, entraron en la guerra en defensa de Alemania, Austria y Hungría. Todos estos países tenían tratados de defensa secretas. Es por eso que este conflicto se convirtió en una guerra mundial. Estados Unidos entró en la guerra por las repetidas violaciones cometidas por Alemania en el Atlántico Norte y en el Mediterráneo, y también por las cartas que fueron interceptadas hacia México, donde el gobierno alemán ofrecía ayuda a México de manera de recuperar los territorios perdidos en la guerra con Estados Unidos. No podemos olvidar que la razón más importante fue porque Estados Unidos hizo un cálculo sobre los resultados de involucrarse. Después de dicho análisis, el resultado mostró que si Estados Unidos participaba en las guerras, tendría más poder económico, geopolítico, más aparte se vería como el salvador del mundo. Podemos mirar que lo que sucedió durante la Primera Guerra Mundial fue tan feo que no se podía volver a repetir. Por lo tanto, como resultado de la conferencia de paz que se llevó a cabo en enero 10 de 1920, se fundó la Liga de Naciones. Esta organización tenía la misión principal de mantener paz mundial por medio de seguridad colectiva, desarmamento y resolver disputas internacionales a través de la negociación y el arbitraje. Otras cuestiones incluían tratados de condiciones para los trabajadores, el tratado a los nativos de diferentes países que fueron colonizados, tráfico humano y tráfico de drogas, salud global y el tratamiento hacia los prisioneros de guerra. Vean esto, en su mejor alcance, en su mejor etapa, tuvo 58 miembros. Pero los miembros más importantes, que era Estados Unidos, nunca participó, y también la Unión Soviética participó por solamente un pequeño tiempo y después abandonó esta liga. Entonces no le dio la validez o el poder que necesitaba. Durante los años 30, los miembros de la liga fueron atacados por otros países. Esto causó que la liga
perdiera su propósito y a principios de la Segunda Guerra Mundial dejó de existir. Pero la idea era muy buena. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos salió victorioso y más poderoso. Rusia, por su parte, también salió victoriosa. Ambos países emprendieron una conquista mundial. Por la parte de Estados Unidos, se convirtió en el país campeón de la libertad, democracia y del capitalismo. Por la parte de la Unión Soviética, se convirtió en el país del comunismo y del socialismo y en enemigo del capitalismo. Ambos países se miraban como influencias opuestas, como competidores y como enemigos. Como la historia nos muestra, ambos países se involucraron en la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra inició en septiembre 1 de 1939 y terminó en septiembre 2 de 1945. Ambos países lucharon juntos en contra del mismo enemigo, Nazi Alemania, y sus aliados. La Unión Soviética no tenía otra alternativa ya que había sido traicionado y atacado por los nazis alemanes. En el caso de Estados Unidos, entraron en la guerra porque fueron atacados por Japón en la isla de Honolulu, en Hawái, en diciembre 7 de 1941, en la famosa área que se llama Pearl Harbor. También vieron el beneficio económico, de poder geopolítico y para rescatar a sus aliados, Francia e Inglaterra. De las cenizas de la Liga de Naciones surgió un nuevo acuerdo, el cual fue fundado por los superpoderes: Estados Unidos, la Unión Soviética, la República China, Inglaterra y Francia, los cuales son los miembros permanentes de las Naciones Unidas. Todos los países mencionados firmaron su participación el 26 de junio de 1945, de manera de que el mundo no volviera a ver o a caer en el caos y las guerras que fueron creadas básicamente por acuerdos que nadie sabía. Esto llevó a cabo la creación de las Naciones Unidas y dieron una especie de esperanza y crearon una plataforma de diálogo y paz por primera vez en la historia, porque podemos ver que el otro organismo que tenían, simplemente al no tener a los países más fuertes, pues no tenía el peso necesario o el balance necesario. Después de la Segunda Guerra Mundial, los superpoderes Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron dividir a Alemania. Recuerden que Alemania fue la causante de la Primera Guerra Mundial y también de la Segunda Guerra Mundial. En la segunda parte estamos hablando de los nazis y en la primera parte con sus aliados por querer luchar en contra de Serbia y eventualmente tomar posesión de ese país. Estados Unidos tomó la área oeste de Alemania y los soviéticos tomaron la área del este de Alemania. Para 1947 la Guerra Fría había empezado. Este fue un estado de tensión geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver que se creó una clase de dos bloques. Por una parte tenemos el bloque oriental y las potencias del bloque occidental. En otras palabras, Europa había sido dividida entre este y oeste. El sistema de gobierno comunista y socialista de la Unión Soviética empezó a ganar más popularidad entre otros países. Estados Unidos y sus aliados temían que la Unión Soviética los atacara. Por lo tanto, decidieron formar la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en abril 4 de 1949 en la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos. Los países fundadores fueron, en orden alfabético, Bélgica, Canadá, Francia, Inglaterra, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal y Estados Unidos. Hoy en día, la OTAN cuenta con 29 países miembros. La orden de esta organización fue de proteger a países miembros en forma militar ante un ataque soviético.
también servía como una pared psicológica y territorial de manera de frenar el avance comunista. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se volvieron a ver las caras en el conflicto de la península de Corea. La guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur inició el 25 de junio de 1950, cuando Corea del Norte decidió invadir a Corea del Sur, donde la Unión Soviética respaldaba a Corea del Norte y China, y Estados Unidos estaban respaldando a su aliado Francia y a Corea del Sur, con otros países aliados como Japón, Australia, entre muchos otros. Y como podemos mirar, cuando la OTAN decidió integrar al oeste de Alemania en la organización, recuerden que esta era la parte que estaba controlada por Estados Unidos, la reacción de la Unión Soviética fue de crear una barrera de protección al crear el Pacto de Varsovia en mayo 14 de 1955. Los países miembros eran en orden alfabético: Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, el este de Alemania, la Unión Soviética, Hungría, Polonia y Rumania. Este pacto de países comunistas socialistas le daban un balance y una protección en caso de una guerra con el bloque del oeste, que estamos hablando de la OTAN. El conflicto de Vietnam volvió a enfrentar a estos superpoderes. Estados Unidos y sus aliados estaban respaldando al sur de Vietnam. El norte de Vietnam estaba siendo respaldado por la Unión Soviética y China, entre otros países comunistas. Esta guerra inició en noviembre 1 de 1955 y terminó en abril 30 de 1975. En este conflicto, el norte de Vietnam ganó, causando que las tropas americanas abandonaran Indonesia. Los gobiernos comunistas tomaron control del sur de Vietnam, Camboya y Laos. Esta fue una de las guerras más vergonzosas, costosas en ambas arenas, tanto en el costo humano como en el costo financiero para Estados Unidos. Bueno, hasta aquí llegaremos con la información de este importante episodio. La siguiente parte estará en episodio número 14. Muchas gracias por su amable atención y estaremos regresando con más información.